Buenos días. Camiseta térmica, calcetines gordos, anorak gordo, gorro. Eso solo puede significar una cosa. Nos vamos a Suecia. Y me encanta el frío, me encanta. Es una cosa que me vuelve loco. If you're doing what everyone else is doing, you're doing it wrong. Estoy en el aeropuerto, os quiero contar una situación. Se llama tener mentalidad de pobre. He salido de casa pensando, coño, no me voy a gastar 10 pavos en un desayuno en el aeropuerto. Me voy a llevar mi Lulu, me voy a llevar mi batido de chocolate Puleva. Y luego no me acuerdo que tenía la sala VIP incluida. Que aquí me puedo poner como un Kiko, pero total, yo ya me he comido mi Lulu, mi Kinder, mi batido de chocolate y ya no tengo hambre. Pobre, pobre. Vengo de un vuelo en el que cualquiera se hubiera acojonado seriamente. So this is Cam. Cam is new this rally. No. New to the WRC. New en el equipo del WRC, pero ya en SAS en Australia. Él trabaja en SAS en Australia. Y nuestro vuelo se ha retrasado. They call me gimbal hand. The next station is Oslo Central Station. Oslo bitches all on my dick. Pasa. Hala, adelante. Y este es nuestro nidito de amor para esta noche. That's it. Good night. Good night. See you tomorrow. Bye. Good morning, Sweden. Good morning, Rally fans. Estamos saliendo del hotel, son las 8:30. Vamos de camino hacia Torsby, que es donde está el Service Park. Y este es el paisaje que vamos a ver todos los días para ir a trabajar. Henrikus Johannes van Bemmelen o Harry Matti Latvala. Ya estamos en el Service Park. Este año veníamos a pasar frío, rotundamente. Paso. Hay un tema, y es que todavía no hemos conseguido conectar la electricidad al camión. Entonces ahora mismo, como podéis ver, pues estoy trabajando aquí muy cómodo. Me gustaría que vierais un detalle. No hace demasiado frío fuera, pero para estar aquí trabajando sentado hace rasca, ¿eh? No os lo digo yo, os lo dice el termómetro. Out 4,8 porque pega un poquito el sol. In 4,1. Aquí tenemos a Harry Matti Latvala. Ahora mismo estamos en el proceso de actualizar el firmware de las unidades de tracking. Job nos explica exactamente qué es lo que estamos haciendo en inglés. In English, of course. So we've done some little improvements, some developments around the satellite communications to allow the trackers to send more information, but to actually consume less satellite data. So that brings the cost down, but also allows us to send more vital information around the cars and what they're doing on the stages. So this is Cam Suda. Hello, how are you? Oh, I couldn't bring it. Hello, mate. Tú ya vas en Rally Monte Carlo Mode, ¿eh? Ahora es el momento en el que nos repartimos todos, cada uno para su lado. Nosotros vamos a una casa que está a 35 kilómetros al sur. Job va a otra casa que está a 20 kilómetros al sur. Y los timings se van a una casa que está a 20 kilómetros al norte. O sea, cada uno va con su padre y su madre, básicamente. Y mañana nos juntamos todos aquí a las 9 de la mañana. Así que nada, hasta mañana.
Buenos días, señores, aquí estamos desde Suecia, lunes por la mañana, pip, pip, pip. Y mirad qué día tan bonito con el que hemos comenzado la semana. Lo digo en serio, ¿eh? Sí, es bonito, pero congela. Tenemos por aquí a Alex da Rosa, que Alex da Rosa sigue también... A ver, tú explícame, ¿en qué andas metido? Bueno, hoy estamos el lunes y entonces una de las cosas que hacemos los lunes es cuando el rally nos empieza a dar pues todos los servicios que necesitamos. Ello sería, pues necesitaríamos electricidad, necesitaríamos internet y conectividad, pues una conexión de fibra o normalmente una buena conexión, y luego tenemos conectividad para la televisión, porque todos los resultados, todos los tiempos en tiempo real se envían a la televisión para que puedan, sí, a través de eso que nos enseñes. Ahí donde estoy señalando que de momento está hecho un desastre, sí, ahí nos ponen una conexión, la gente de la televisión, de los gráficos, y entonces en cuanto nosotros recibimos un tiempo a través de nuestro sistema, sí, instantáneamente, más o menos en unos 10-20 milisegundos desde que llega el coche, pasa el coche por la meta para que salga la televisión. Para que toda la gente desde casa pueda ver los tiempos nada más que cruzan la meta. Nada más que pasa el coche, sale los tiempos y dice la gente, magia, magia, pues aquí está la magia. Cuando falla dice, ¿quién fue? Pues nosotros aquí no hemos sido. Bueno, pues aquí tenemos, salvo ese palé que no sé para qué es, tenemos todo el camión montado. Estamos ahora mismo en medio de los reques. Entonces los competidores entran por aquí y nos dicen su número. Ellos tienen aquí que firmar un formulario y nosotros cogemos su dispositivo de reconocimiento, le añadimos su antena, su soporte y su cable. Y eso es a lo que nos dedicamos durante 4 horas. For 4 hours we will be doing this. Yes. Bueno, vamos por aquí, por Suecia, que no tenemos dirección. A ver, Sura, mover la dirección. Mira, mira. Guau, qué maravilla. Vamos, ¿cómo agarra esto? Esto es como Nueva Labra, pero patinando. Buenos días, son las 8:30 y hoy es día de reques. Si me han hecho caso, o bien Surayen o bien Julio, os estarán explicando qué es eso de los reques que tantas veces mencionamos. Tú, pero menos 17 grados, chaval, ¿pero esto qué es? Estamos aquí en el primer tramo del viernes, que es en Noruega. ¿Qué hacemos aquí? Pues es la jornada de reques. Todos los participantes vienen, fichan estas dos paisanas de naranja. ¿Qué hago yo aquí aparte de pelarme de frío? Ahí está. Voy fichando que todos los participantes les funcione un dispositivo que llevan como ese. Bueno, este es el hotel donde se ubica el HQ del Rally de Suecia. Mientras que Julio y Surayen han estado arriba en el norte dando apoyo a los reques, mirad quién ha llegado por fin. ¡Ajá! Aquí tenemos a Pep de nuevo, ya estamos todos, ya estamos con el equipo al completo. Bueno, ahora es cuando dejo aquí a Pep un rato entretenido con sus vuelos a México y yo me voy a dar un briefing que es muy parecido al que dio Job el otro día. Job lo dio en concreto para los juniors y yo lo tendré que dar para todos los competidores que nunca hayan utilizado nuestro sistema. Hello, good morning, how you doing? Waking up, shaking yesterday's blues, yeah. Buenos días a todos, 8:30 de la mañana, día de shakedown, es decir, jueves. Espero que Sura o alguien del equipo de Timing nos esté explicando las complicaciones de este rally. Y el problema es que durante el día el hielo se derrite, se queda agua y luego por la noche se vuelve a congelar. Entonces cada mañana tenemos una nueva capa de hielo. What's the secret to happiness? The secret to happiness is finding something you love and then doing that for the rest of your life. Aquí estamos en la meta de shakedown. Ahí vemos el banco de nieve, ahí, que tienden a usar los participantes para apoyarse cuando salen de la curva. Y así se puede mantener en la pista.
shakedown está completado. Starlist de hoy y de mañana están publicadas. Son las 4 menos cuarto de la tarde y hasta las 7 y cuarto, 7 y media no tenemos que estar de vuelta aquí otra vez. ¿Sabes lo que eso significa? Que creo que nos podemos dar el lujo de echarnos una siesta cortita, y eso los rallies. Esta carita. Me iba a quejar, pero es que estoy pensando que hay gente que hace esto todos los días para irse a Mercamadrid a descargar camiones de fruta. Entonces no tengo una posición moral para quejarme por 2 madrugones cada 15 días. Hay gente que hace esto voluntariamente. Sí. A todos ellos, gracias. Tramo 2, aquí estamos en Noruega. De momento, bien, porque, bueno, solamente estamos a menos 5 grados. Ahí los tenéis, a todo el personal de seguridad, cronometradores. Si yo estoy aquí a las 6 de la mañana y está todo montado, imaginaros a qué hora estarán estos tipos aquí montados. Aquí estoy en el tramo 4 y bueno, este es uno de los tramos que se disputan en la zona de Noruega. Aquí, como podéis ver, hay bastante nieve. Los primeros coches romperán mucho la capa de hielo, que este año es un poco escasa. Aquí pues los coches muchas veces pueden salvarse de un golpe en cualquier otra situación, a cuenta de los bunkers, porque se apoyan, pero sí que tienen cierto riesgo porque estos mismos te pueden absorber. Can you explain to the camera why are we still here in race control at 9:15? No. Okay, thank you. That's it. Thank you so much. See you tomorrow. See you tomorrow. 4:40 de la mañana. La alarma acaba de sonar. No tiene sentido. Buenos días desde el Rally de Suecia, son las 5 de la mañana y aquí estamos. Mirad qué chulo aquí el podium de salida. Es el primer control de la mañana, aquí tenemos los cronometradores y nada, empezamos a trabajar ya. Estoy en el tramo del sábado donde está el mítico Collins Crest, Bargasen, la especial número 11, no sé si se aprecia ahí al fondo. El pedazo parking que hay para que todos los espectadores vengan, y a apenas 1,5 kilómetros andando está el salto del Collins Crest, que es uno de los puntos míticos de Rally Suecia. Una peculiaridad que hay aquí en Suecia: aquí vemos los neumáticos de contacto de los coches normales, que tienen pequeños clavos. Estos clavos se pueden identificar con los clavos que se pueden llevar en el Rally Monte Carlo, ¿no? Son pequeñitos. Y aquí vemos, estos son los clavos que lleva el vehículo de carreras. Como vemos, son ruedas más estrechas y con un clavo bastante más grande, ¿no? 3, 2, 1, toc. 15 horas llevamos en dirección de carrera. Are we done? Yes. 5 minutes, told you. Early. Yes. Como Michael dice, it's too early. Son las 5 de la mañana. La única manera de sobrevivir a esto es con música fuerte. How the drivers and the co-drivers celebrate when they finish the rally. Stall the car. The high five here. We're not drivers, co-drivers, mate. Almost. We are driving and co-drivers from here, from race control. No. What a man.
What the fuck. Esto es lo que ocurre cuando termina su rally de Suecia a altas horas. Los hemos acabado. Es el fin del fin del fin. Ya está. Todo subido, todo hecho. Y encima a las 6:30. Increíble. Chao, chao, chao. Nos vemos en México, cabrones.